Bienvenidos, bienvenidas. Agradecer al ciclo Señales de Abra TV, al área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos el privilegio, el honor de estar con Adolfo Pérez Esquivel, poeta, activista, escultor, Premio Nobel de la Paz y honoris causa de nuestra querida Casa de Estudio, con otros tantos honoris causa que se le han entregado a lo largo del país y del mundo. Bienvenido, Adolfo, un placer. Gracias. Adolfo, naciste un 26 de noviembre, allá por la década del 30, en el 31. Tus padres eran inmigrantes europeos. Te crió tu abuela, Eugenia, que hablaba en guaraní. ¿Ese fue tu primer acercamiento a los pueblos nativos del continente? ¿Qué recordás de esos momentos? A la abuela que me corría con una escoba cuando hacía lío. Pero también era una mujer iletrada, pero sabia. ¿Sabés que la sabiduría no está en aquellos que leen más libros? La sabiduría está en aquellos que tienen el sentido profundo de la vida. Y mi abuela, pensé que tenía una abuela loca, ¿no? Porque hablaba con los animales, con los terus que tenía, los chajá, con los perros. Tengo una abuela media loca, pero la quiero igual. Hablaba con las plantas y con el tiempo comencé a comprender que tenía un sentido profundo de relación con la madre tierra. No, porque había veces que se sentaba, miraba, se pasaba horas contemplando el viento, la naturaleza. Era así. Y me enseñó muchas cosas. Nos sentamos y la relación con la abuela no era la edad de un niño con una persona mayor. Entonces, cuando crecí, la abuela me decía, ¿sabes lo que me preguntabas cuando eras chico? No, abu, ¿qué pasa? Me preguntabas, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Entonces, la distancia entre la relación era distinta. No estaban los cánones que nos imponían. Y en la escuela yo era el pibe castigado siempre. Me mandaban al rincón, así que conocía más del rincón de la escuela que de las aulas, porque me peleaba con las maestras y los maestros. Porque, ¿qué hablaban? Que los indios eran vagos, que no querían trabajar, que destruían, que la civilización, el progreso, y entonces me rebelaba. Y los criticaba, dice, no, eso no es cierto, al rincón. Así que siempre me lo pasaba en el rincón. Así que ni bien me protestaban, yo solo iba al rincón. Pero era sabia porque me enseñó muchas cosas, de poder observar la naturaleza, de comprender lo que era la vida de los pueblos indígenas. Y me decía, te voy a contar la vida de mi pueblo, porque mi abuela era una salvaje, una mujer de la selva, son salvajes. Y me enojo mucho cuando dicen salvajes capitalistas. Yo no conozco un solo indígena capitalista. Es verdad. ¿No? Entonces, estas contradicciones de la sociedad. Por eso de chico fui tangencial al sistema, hasta el día de hoy. Es esto. Ahí, Adolfo, después fuiste creciendo, de alguna manera. ¿Cuándo empezaste a concebir o acercarte al arte
como una herramienta de transformación social. ¿A vos no te gusta hablar de militante? ¿Por qué? ¿Y cuándo encontraste en el arte como este refugio para transformar la sociedad o cómo fue esa conexión con tus referentes y demás? Mira, no sé, lo que sí sé es que a todos de chico nos dijeron que los niños vienen al mundo con un pan bajo el brazo. Yo no tenía el pan, pero vine con un lápiz bajo el brazo. Y así comencé a dibujar de chico. Cuando murió mi madre, éramos muy pequeños, quedamos huérfanos, mi padre no nos podía tener, alimentar, y nos puso en asilo de huérfanos. Entonces a mí me tocó el patronato español con monjas españolas, carmelitas descalzas, y también siempre estaba castigado porque dibujaba las paredes del colegio, ¿no? Así que, y sabían quién era que dibujaba esas cosas. Sí. No, pero, y después así, había en el asilo una portera, me acuerdo de ella, Josefa, que después de limpiar iba al patio, se sentaba, llevaba un cajón con herramientas y madera y comenzaba a tallar figuras para el pesebre. Y entonces yo me acercaba, me interesaba: Josefa, ¿me enseñas a manejar, a tallar la madera? Me dice: no, te podés cortar. No, Josefa, voy a tener cuidado. Me dio un pedazo de madera y yo la seguía y comencé a hacer figuritas de madera, así, ¿no? Animalitos, pastores. Y así poco a poco, nadie me enseñó eso. Después, bueno, yo nací en la República de San Telmo, limítrofe con la República de La Boca. Íbamos a trabajar mucho a La Boca y después nos íbamos a comer tallarines al estudio de Quinquela Martín, ¿no? Y ahí pintábamos, dibujábamos, estábamos arriba en los barcos. La Boca era otra cosa, no es ahora, ¿no? Claro. Pero, y así poco a poco, después entré en la Escuela de Bellas Artes, hice el magisterio. Ahí egresábamos con maestros en artes visuales. Después ingresé en la Universidad de La Plata. Así que el arte parte también de mi expresión, de mi lucha. No hago una división, hago arte, hago la militancia sobre la lucha social, para mí todo. Y cuando escribo también. No todo lo mismo, son distintos lenguajes. Así como la música es un lenguaje, pero siempre para mí fue muy importante la espiritualidad. No somos seres inmanentes, ¿no? Porque esto, la vida, el universo, esto no se generó por una acción química, el Big Bang, ¿no? Hay una razón de ser, de la existencia, ¿no? Y el sentido de la trascendencia siempre muy fuerte, como la lucha social. Nunca milité en un partido político, siempre milité del campo social con los más pobres, los más necesitados, ¿no? De pueblos indígenas, organizaciones, gente. Así que la pobreza no me la enseñó nadie, la pobreza la viví y la comprendí y traté de que juntos pudiésemos cambiar la realidad. Claro. Es esto. Tal cual, ahí desde muy chico tuviste que ganarte el mango, saliendo. Era diario. Eras diario. Canillita. Me inventaba las noticias, era un mentiroso total. Gritaba: diario, diario, gran tragedia. Todo mentira para vender el diario, ¿no? Iba colgado de los tranvías. Y, claro, ustedes
no lo conocen, pero le voy a contar algo que Sí. es importante para hacer historia, hacer memoria. En Plaza de Mayo había kioscos de libros alrededor de la plaza. Eran kioscos pintados de verde, como los que hay que después cuando viajé a París, Sí. muy similar a lo que están en los costados del Sena, del río. Y ahí conocí a un librero. Nunca supimos los nombres. Él era Don y yo el pibe. Así que la relación era Don y el pibe. Don, después de vender diario, cuando el patrón me pagaba, unas moneditas compraba libros usados. Don, ¿hay algún libro para mí? Sí, mira, pibe, te guardé esto. Pero un día me dice, vení, pibe, tengo algo para vos. Uno te lo voy a regalar, el otro me lo pagas como puedas. Bueno, me dice, este libro, léelo tranquilo y meditalo. Era la autobiografía del Mahatma Gandhi, mi experiencia con la verdad. Y me impactó hasta el día de hoy la vida del Mahatma Gandhi. Y un revolucionario no violento con una vida espiritual profunda. Y el otro libro, que no entendí nada al comienzo, le digo, Don, no entiendo. Entonces, mira, pibe, te voy a dar un método. Vos no quieras leer 10 páginas, lee una página por día y medita. ¿Qué dice? Me dio el método de lectura. Una página nada más. Y cada página tiene una riqueza extraordinaria. La montaña de los 7 círculos de Thomas Merton. Yo después, hace años, ya adulto, viajé a Kentucky, a Estados Unidos, a la abadía de Getsemaní, donde ahí hizo toda su obra Thomas Merton, que conocía a Gandhi, un hombre espiritual, un místico, y un hombre con una profundidad de la realidad de lo que vivía, ¿no? Y así poco a poco fui metiendo y comencé a trabajar en los barrios, en las parroquias, en las villas. Íbamos a ayudar a Carlos Mujica en la Villa 31. Éramos pibes y de la capilla sacaban los ornamentos sagrados y se formaba una cooperativa. Había bolsas de arroz, azúcar, hierba, tambores y aceite. Entonces envasábamos el aceite que tenían que llevar la botella, ¿no? Y después envasábamos arroz, harina, porotos, todo eso, que lo compraba la gente en la villa y muchos iban, que era muy bajo costo. Habría que hacerlo ahora con la inflación, ¿eh? Pero, y así poco a poco fuimos conociendo, pero no nos privábamos de jugar al fútbol, Eso nunca. de hacer lío, y de salir a divertirnos, ¿no? Tal cual. Eso, amargados nunca. Mm. No, eso no entra en mi cabeza, ¿no? Pero bueno, así uno va creciendo. Y después hubo cosas que me impactaron mucho porque mi familia es de Corrientes y la abuela también, ¿no? Hablaba guaraní. Yo de guaraní, cuando era chico entendía algo.
pero fundamentalmente las malas palabras, que eso no se olvida, es como andar en bicicleta. Le enseñaba las malas palabras a una cotorra de mi abuela. Cuando aparecía el cartero, comenzaba el loro. La abuela sabía que él le había enseñado el guaraní al loro, ¿no? Sí, sí. Y me corría con la escoba. Pero ella era más rápido que la abuela. Pero a veces me descuidaba y un escobazo recibía. Pero, bueno, eran estas cosas de chico. Y eso me fue formando teníamos parientes en Paraguay, en el sur de Brasil, y entonces me fui interesando sobre la vida de los países latinoamericanos. Ahí arrancó Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile. Y después prácticamente mayor ya recorrí todo el continente, desde México a la Patagonia, del Pacífico al Atlántico. Ahora vamos a seguir indagando ahí un poquito en eso. Un día de 1980 se comunican de la Embajada de Noruega para contarte que ibas a recibir el Premio Nobel de la Paz. ¿Te acordás lo que sentiste en ese momento? Y una vez recibido el galardón, ¿qué sentiste? ¿Qué significa ese reconocimiento tan grande para vos ahora y en ese momento? Mira, yo salía de la prisión. Un día no había celulares, nada, pero cada tanto yo llamaba a casa por seguridad y mi señora me dice, anda urgentemente a la Embajada de Noruega, te están buscando por todos lados. Y no sabía. Voy a la embajada, pensaba que era con los informes de derechos humanos, y en la embajada, el embajador miraba mucho la hora, y a las 12 tenía que darme la noticia que me otorgaron el premio Nobel. Cuando me lo dan, lo que sentí un dolor de cabeza. Y le dije, mire, yo no puedo asumir el premio Nobel a título personal, porque no es el trabajo de una persona, es el trabajo compartido por mucha gente en América Latina. Indígenas, campesinos, hombres, mujeres, de la favela, de la Villa Miseria, religiosos, religiosas. Únicamente puedo asumirlo en nombre de ellos. Y en mi discurso, cuando me otorgan el premio Nobel con el rey de Noruega, la reina y el comité Nobel, digo lo mismo. Lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, de los más pobres, de los jóvenes, de los indígenas, los campesinos, hombres y mujeres, de los religiosos que trabajan en los lugares más insólitos que hay. Yo soy parte de ellos, así que en nombre de ellos lo voy a recibir. Ahora, ¿qué pasa con el premio Nobel? Sí, el premio Nobel es un dolor de cabeza, porque hay mucha demanda, pero para mí el premio Nobel es importante en el sentido de que es un instrumento al servicio de los pueblos. No es para uno. No, es el servicio de los pueblos. Si no está al servicio de los pueblos, el premio Nobel no sirve. Es esto, ¿no? Así que toda mi vida, con premio Nobel o sin premio Nobel, siempre hice el mismo trabajo. Lo que pasa es que el premio Nobel me abrió puertas a lugares donde antes no tenía acceso a introducir, ¿no? Pero no sé qué pasa.
llegó un premio Nobel y no, somos personas como todas, ¿no? Sí. Y trabajé mucho con algunos premios Nobel, no con todos, ¿eh? No estoy de acuerdo con todos los premios Nobel. No, no estoy de acuerdo ni con Obama, ni con Kissinger. No. Se lo dije a Obama. Pero sí trabajé mucho con el arzobispo de Sudáfrica, Desmond Tutu, con el Dalai Lama, que está allá en el Himalaya, con Mary Corrigan Maguire, con Rigoberta Menchú de Guatemala. No son muchos. Ahora algunos fallecieron, otros ya están, todos nos ponemos mayores, viejos, ¿no? Pero seguimos ahí peleando. Hace poco, en la Embajada de la Unión Europea, me reuní con 3 premios Nobel de periodistas, los últimos, 3 periodistas rusos, que son muy críticos al gobierno de Putin y a la guerra. Les otorgaron el premio Nobel y estuvimos una jornada debatiendo sobre el problema de la guerra, ¿no? Aquí todos le echan la culpa a Rusia, pero la guerra no es con Ucrania. La víctima de la guerra es el pueblo ucraniano, pero los que están provocando esta guerra es Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y los intereses económicos y estratégicos y hegemonía mundial. Entonces, por eso diferencio, cada uno el premio Nobel lo usa, como considera que hay que usarlo. Yo opté por el servicio a los pueblos. Ahí me contabas que en Buenos Aires se está en la Casa de los Premios Nobel, que en principio era para vos, y vos en tu construcción latinoamericana planteaste que sean los Premios Nobel de Latinoamérica. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí. Bueno, yo compré a la familia Quiroga una casa muy vieja en San Telmo, en la calle México y Bolívar. Ese fue el lugar de resistencia contra la dictadura militar. Todas las acciones las desarrollábamos desde ahí. Y bueno, después logramos comprar otra casa también en San Telmo, que es donde estamos actualmente la Fundación Paz y Justicia. Aquí me acompaña, no sé por dónde anda, Mariana, que es una de nuestras abogadas, pero esa casa, ese caserón de San Telmo, es de 1875. Arriba era un conventillo y abajo era un depósito de tabaco que vendían cajas de tabaco a Inglaterra. La reformamos, la arreglamos y ahí fue el centro de lucha durante toda la época de la dictadura. Y ahora, entre el Sarpaj y la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la cual soy profesor, entregamos esa casa para constituir la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos, de literatura, de ciencia. Saben, Argentina tiene 5 premios Nobel, es el país que mantiene todo el continente. México tiene 3. Chile, Colombia. En total son hasta ahora 17. Entonces, cada premio Nobel en esa casa tiene un lugar, pero también es un centro de investigación, de
actividades culturales, sociales, de derechos humanos. Tenemos un archivo reconocido con la UNESCO desde hace muchos años como patrimonio de este circuito de centros de documentación, y todo eso van a la Casa de los Premios Nobel. Así que es un espacio abierto a la comunidad, es el primero que se funda en todo el continente. Muy, muy bueno. Adolfo, ya estuviste hablando un poco y vos pasaste 14 meses detenido entre centro clandestino, cárcel e inclusive un vuelo de la muerte. Pero mi pregunta va más allá. Se están por cumplir 40 años de democracia interrumpida. Vos sos una persona muy comprometida no solo con la Argentina, sino con el continente, como bien venís contando. Estamos atravesando el Laufar, esta nueva figura que se está reconstituyendo en nuestros pueblos, sí, nuestros pueblos vecinos. Y si bien sabemos que tenemos todavía deudas en nuestra democracia, ¿cómo la ves, tanto de nuestro país como de la región? ¿En dónde estamos hoy? Mira, yo soy crítico a estas democracias. Estas democracias están en peligro. Derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Un amigo de caminada, Eduardo Galeano, compañero de muchas aventuras en el mundo, decía que más que democracia esto se asemeja a las democraduras. Hacía ese juego de palabras. Eduardo, ese gran pensador uruguayo. Esta democracia delegativa no es poner el voto en una urna y decir vivimos en democracia. Cuidado con esto. Democracia primero significa derecho e igualdad para todos y todas. Esta democracia delegativa, el pueblo vota y delega todo el poder en quienes nos mandan. Después los gobernantes, si son buenos, van a escuchar la voz del pueblo, pero si no, van a buscar sus intereses. Pero el pueblo está en un estado de indefensión total jurídica y constitucional. Es una democracia delegativa, delegamos todo el poder. Entonces, lo importante es rever esta democracia por una democracia participativa, donde los pueblos tengan derechos constitucionales y derechos jurídicos para impedir los abusos del poder. Fíjate, los golpes de Estado. Nosotros estamos trabajando con el golpe de Estado en Perú. Yo soy catedrático de la universidad más antigua de América, que es la Universidad Nacional de San Marcos, de Lima, y también de la César Vallejos en Trujillo, en el Perú. Entró el ejército hace poco. Se llevó preso estudiantes, profesores, metieron preso al presidente, está preso, Pedro Castillo, Lula, en Brasil. Lo metieron preso por el Laufar. Lo visité 2 veces a Lula en la prisión. Una fui con un teólogo, Leonardo Boff, y la otra con Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique. El 22 de enero Lula vino a la Argentina. No volvimos a encontrar porque nos conocemos en los años 70 del movimiento sindical en Sao Paulo. Y le digo, Lula, hace poco te visité en la cárcel como preso y ahora te recibimos en la Argentina como presidente de Brasil. Bueno, esas cosas que pero eso por la fuerza del pueblo de revertir.
Pero Evo Morales, que también lo conozco de hace muchos años, en Bolivia, lo derrocaron con la complicidad de la OEA, de Almagro. No puede ser esto. Entonces hay que cambiar esta regla de la democracia y fortalecer los derechos humanos como valor democrático. Es esto. Pero no nos engañemos, nosotros tenemos una debilidad muy grande y los peligros de que estas democracias la destruyan, porque lo hicieron en Honduras, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. Entonces, ¿dónde está la seguridad democrática? Aquí nosotros cumplimos 40 años de una democracia formal con sus luces y sombras. Tuvimos avances, pero también tuvimos retrocesos. La Argentina es el único país, esto es importante tener en cuenta, que en aquellos que nos están escuchando, es el único país que sentó antecedentes jurídicos de juzgar los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. El único país. Otros países no pudieron avanzar en los juicios a los represores. Aquí se juzgó a las juntas militares, estamos en juicios de crímenes de lesa humanidad y eso ayuda al fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro país, pero es un ejemplo a escala mundial. Así, la Argentina en esto avanzó, porque también en Argentina hay y hubo durante la dictadura muchos organismos de derechos humanos que trabajaban mucho en la resistencia cultural, política, de militancia, no solo madres, abuelas, todos los organismos de derechos humanos. Y también, gracias a esto, pudimos abrir cátedras de derechos humanos en distintas universidades en el país. Se abrieron aquí, en Tandil lo tienen, pero también abrimos las cátedras en facultades. Yo dirijo en la Facultad de Ciencias Sociales la Cátedra de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que es una cátedra curricular, no es una cátedra libre. Osvaldo Bayer funda en la Facultad de Filosofía y Letras también la Cátedra Libre de Derechos Humanos, pero lo tenemos en ciencias económicas, en derecho. Entonces, esto tiene que abrir la mente, pero no solamente, tiene que abrir corazones al entendimiento que democracia se construye, no se regala, y que todos nosotros somos responsables de esa construcción democrática. Porque es muy fácil decir, no, el gobierno tiene que garantizarnos, no, el gobierno tiene que cumplir una función, pero es el pueblo que tiene que ponerse y ser protagonista y constructor de su propia vida y de su propia historia. Y para esto es necesaria la memoria. Todos tenemos una memoria personal y por ahí tenemos una mirada distinta, pero todos y todas tenemos esa memoria. Pero está la memoria colectiva, está la memoria del pueblo. Nosotros decimos, tenemos la voz de los ancestros, de nuestros antepasados. Esto que decía mi abuela, te voy a contar la historia de mi pueblo, de la selva, porque
es la memoria. La memoria no solo que la vivimos, sino que nuestros antepasados nos legaron la memoria. Y entonces esto es muy importante porque es un trabajo permanente, colectivo, y es un desafío. Yo creo en la rebelión cultural. Hoy, cuando hablamos de derechos humanos, mirá, tenemos el medio ambiente, no es solo tortura, desaparición de personas, cárceles. Soy un sobreviviente. Pero no, el medio ambiente. Mirá lo que está pasando. Están desmontando los bosques, están destruyendo a la madre tierra. No van ni le hablan a la madre tierra. Los campesinos, los indígenas, antes de sembrar, bendicen a la semilla y piden a la Pachamama que les ayude en la bendición de la madre tierra para que esa semilla germine y le dé los frutos para vivir. Mirá qué distinto. Esto no pasa en las topadoras, arrasan con todo. Destruyen el medio ambiente. El calor este que tenemos es la destrucción, es el apocalipsis, lo va a hacer el ser humano por su incapacidad, las guerras. Sí. Yo estuve en muchos países en guerra. Es decir, he visto la muerte de cerca, pero también vi la resistencia de los pueblos. Tengo un libro en mis manos, Heridas del Porvenir, Testimonios de ausencias que sangran, del profesor Jorge Mesa de Azul. Le hiciste el prólogo a este hermoso libro que tuve la posibilidad de leer. ¿Qué nos podés contar del libro y de Azul? Una ciudad tan vecina a nosotros. Bueno, yo viví en Azul, éramos docentes, en el Instituto del Profesorado, en la Escuela Normal, Escuela Nacional, Bellas Artes. Después tuvimos que volver a Buenos Aires. Pero bueno, Jorge está en Azul y comenzó un trabajo de investigación de los desaparecidos en Azul. Yo tengo varios alumnos que fueron desaparecidos, no solo en Azul, sino también en la Facultad de Arquitectura en La Plata. Algunos azuleños también. Y me parece, cuando hablamos de la memoria, lo que hace Jorge es tratar de dar visibilidad a esos seres que ya no están, pero que permanecen en la vida de un pueblo y que tenemos que recuperar cuál era su mirada, sus inquietudes, sus esperanzas, sus ideales en la vida. Lamentablemente la dictadura arrasó con todo, no solo con la educación, los sindicatos religiosos, hicieron un desastre. Entonces tenemos que hacer memoria para que esta memoria nos pueda iluminar y nos pueda recrear la vida y no olvidar, porque esto, los desaparecidos son semillas de vida. Esto tiene que germinar en la vida, en la conciencia de las nuevas generaciones que no vivieron lo que nosotros vivimos. Entonces, este trabajo, un trabajo de investigación que hizo Jorge Mesa, es muy importante no solo para la región, sino para el país, porque aquí lo focaliza en los desaparecidos en Azul. Pero cuando vemos y nosotros luchamos contra la dictadura, no solo argentina, sino en todo el continente, ¿no? Sí. Yo soy un preso internacional. Sí. Fui preso 2 veces en Brasil, me expulsó Pinochet de Chile 2 veces.
Stroessner, el dictador de Paraguay, me echó 2 veces. En Uruguay también me detuvieron en el aeropuerto, en Centroamérica. Así que en Ecuador fuimos presos también, a la prisión, y después aquí. Así hice turismo en todas las cárceles. Y bueno, pero muy importante este trabajo y este testimonio que presenta Jorge, Heridas del Porvenir. Súper, súper recomendable el libro. Sí. Una última pregunta, nos quedaríamos hablando y en lo particular escuchándote muchísimo tiempo, la verdad. Pero una pregunta como para cerrar. Sé que tenés muchos vínculos con los jóvenes y me gustaría escucharte, Adolfo. ¿Qué les dirías a ellos y a ellas? A los jóvenes, Sí. todo el día le hablo con los jóvenes, ¿no? Pero fundamentalmente le diría, no dejen de sonreír a la vida. El día que dejan de sonreír a la vida es porque lo vencieron. Y eso nunca, ¿no? Los jóvenes no deben perder la fuerza de la esperanza. No dejarse arrastrar. Hace poco estuve con el padre Pepe, fuimos a Luján, más de 5.000 jóvenes que recorrieron las provincias del país, porque con entonces Bergoglio, hoy el Papa Francisco, hace 15 años fundaron los hogares de Cristo. Y los hogares de Cristo es de rehabilitación de los adictos a las drogas. Eso es un trabajo. Hoy tratan de destruir a la juventud con la droga, es el escapismo, porque a los jóvenes hay que darles un sentido de vida y de esperanza, un camino que tienen que seguir, que transitar, hombres y mujeres, ¿no? Sí. Con ideales, con propuestas de vida. Es encontrar, yo creo que hoy tenemos desafíos, porque vivimos una época de mucha incertidumbre. Y los jóvenes tienen que tener algo muy claro, a través de sus estudios, de las amistades. La droga los fagocita y les hace perder identidad. Entonces, lo importante es que los jóvenes se reconozcan, porque toda la educación tiene un objetivo fundamental, no solo el conocimiento, sino en generar conciencia que son hombres y mujeres libres. La libertad. Decirle a los jóvenes, ¿cómo sostenemos la libertad? Un día, se lo voy a contar esto porque Sí. muchos jóvenes lo conocen, a Carlito Balá. ¿Qué gusto tiene la sal? Y lo repitió en la Cámara de Diputados. Estaba yo ahí en ese acto, digo, Carlitos, qué bueno, sobre qué gusto tiene la sal. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué gusto tiene la libertad? Se lo dejo como desafío. Pero le digo una cosa. No se puede amar sin libertad. Porque es la cosa más profunda de la vida, el amor. Una vez en París, en el Palacio Elíseo, la casa de gobierno de Sí. París, en ese entonces era presidente François Mitterrand, estuve con una monjita chiquitita así, llamada Teresa de Calcuta, y ella estaba ahí y
Y me decía, yo no entiendo lo que habla esta gente, embajadores, funcionarios. Y le seguí la corriente. Y decime, Teresa, ¿vos qué entendés? Yo entiendo una sola cosa. Así. ¿Qué cosa, Teresa? Que hay que poner el amor en acción. Mirá que tremendo, ¿no? Sí. Un desafío total. Así que los jóvenes no se olviden de poner el amor a la acción. Cuidado, no solo aquellos que nos aman, el amor al pueblo, el amor a otros jóvenes, a los niños, esto que mal llamados chicos en la calle, a los pobres, a los más necesitados, esto que Francisco dice, los descartables, ¿no? Entonces, pongan la fuerza de amar en acción. Este es el mensaje que les puedo dejar. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias.